Lo que hay y lo que suena. Una perspectiva relajada de la música. Hola amigas y amigos, bienvenidos a una emisión más de Lo que hay y lo que suena. Soy Luis Güense y le doy la más cordial bienvenida a Cédric de León. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Amigos que nos siguen, un gran abrazo. Y bueno, tenemos un programa interesante el día de hoy para compartir con ustedes en Lo que hay y lo que suena. Claro que sí, y bueno, aprovechamos para mandar saludos y muchas gracias por las sugerencias que por ahí nos han hecho llegar. En su momento vamos a programar sus temas para darle seguimiento. Y haciendo un adelanto, pues por ahí nos sugerían hablar de los instrumentos prehispánicos. Con mucho gusto, uno de los programas, yo creo que unos 2 más adelante, ¿no, Master? Sí, es que, por cierto, hay que nutrirse un poco más de información porque ciertamente alguna vez pensé que era, pues básicamente, que era más sencillo entender sobre los instrumentos prehispánicos, pero no es verdaderamente una labor titánica entender un poco más sobre ellos. Entonces hay Claro. que dedicarle más tiempo. Sí, porque además es parte de la cosmogonía, ¿no? de los habitantes de aquí de Mesoamérica. El instrumento no era solamente el acompañante. Ya lo veremos, es también muy interesante y con mucho gusto lo vamos a programar. Pero el día Sí, de muy hoy, puntual. Master, claro que sí, el día de hoy, ¿de qué vamos a hablar? El día de hoy tenemos un programa interesantísimo porque vamos a hablar. Todo el mundo hemos estado en algún café en la calle. Últimamente, pues no creo que sea muy prudente, pero en algún momento hemos estado en un café, nos hemos subido al transporte público, hemos estado visitando a algún amigo esperándolo en la calle, y de pronto pasa, pues aquel chavo con su buena voluntad, pero poca afinación, con su lira o la guitarra, o el pordiosero que trae un instrumento improvisado. Vamos a hablar de los instrumentos de la calle. ¿Qué te parece? Instrumentos de la calle, excelente, Master. Son del diario vivir. Es más, ya forman parte del inventario citadino, ¿no te parece? Ir a la Ciudad de México, no sé, al antiguo DF, que para nuestros corazones va a ser siempre el DF, ¿no? Pero tienes que hacerlo con el acento. Sí, el DF. Entonces, pasear por el Zócalo y no toparte con algún instrumento de calle es como si no hubiera sido. ¿Y Y sí? bueno, yo creo que uno de los instrumentos que nunca falta, tanto en la calle como en muchos otros agrupaciones, es yo creo que el güiro. El güiro. Y sí, yo estuve buscando precisamente sobre esto porque uno se da cuenta de que de pronto resulta pues improbable, ¿no? Que pudieras tener el güiro como un solo. Pero entonces tenemos primero, bueno, como dos tipos de categorías, ¿no? El protogüiro y el pseudogüiro. Y bueno, por Ah, supuesto, el güiro. ok, Por supuesto, venga. entonces, donde el protogüiro, pues simple y sencillamente serían los primeros principios de este instrumento, que es básicamente una vara de madera con muescas rascada por otra vara. Nada más, así, luego se encuentra una vara. Eso sería el protogüiro, o sea, como los inicios, ¿no? Había huesos de mamut o huesos de algún animal que les hacían muescas y cada muesca estaba a una cierta distancia, estaban equidistantemente marcadas, y con otra le rascaban produciendo pues un sonido. Y posteriormente, bueno, ya hablaremos más rápidamente sobre el güiro, pues ya estuvo luego el pseudo güiro, que son todos aquellos instrumentos que se pueden improvisar haciendo símil del güiro, ¿no? Como tal. Pero más en la orquesta se encuentra el güiro, ¿no? También. Sí, es parte de la sección de los instrumentos de percusión de una orquesta, el güiro. Y bueno, y este instrumento, como lo has mencionado, Master, es un instrumento ancestral. A propósito del tema sugerido que hablamos al inicio, aquí en Mesoamérica se hicieron este tipo de instrumentos y eran hechos con fémur humano. Es Órale. decir, si de fémur humano ya le hacían esas horadaciones de las que tú hablas, estas muescas, y justamente queda como el lavaderito, ¿no? Y ya sea con algún Lavaderito. sí, con algún palito de madera, con alguna piedrita también, u otro hueso, era como lo rascaban pues para obtener ese sonido tan característico y alegre del güiro.
¿Qué te parece si vamos a ver un ejemplo de un solo de güiro y regresamos para otro instrumento interesante? Va que sí. Pues escuchamos. Bien, Master, ¿qué te parece? ¿Quién iba a pensar, no? Que había un... Y digo, como esta pieza, hay muchas, ¿no? Donde el güiro tiene cierta relevancia. Y si ponemos oído a la música ya latina, sí, esta música mestiza muy nuestra, vamos a notar la presencia del güiro muy constante. Pero al principio escuché que mencionaste el pseudo güiro. ¿Qué onda con eso? Pues mira, mucha gente dice que se puede hacer música y tendremos un programa, el siguiente programa sobre la música, que la gente hace música con lo que se le encuentra, en especial en México, pero el pseudo-güiro, pues ustedes pueden encontrar una botella de vidrio con estas muescas o estas marcas que la puedes raspar con cualquier palito y entonces es muy sonoro. Y podemos encontrar a mucha gente que para ganarse unos centavos, unos pesos, se pone en las esquinas raspando estas botellas de vidrio y con un sombrero o con un pocillo ahí en sus pies o donde se encuentre para poder ganarse el pan del día o simplemente para ganarse un centavo, ya sabrá Dios para qué lo gastará, ¿verdad? Pero estas botellas o incluso estos lavaderos portátiles, no sé si alguna vez los conociste o los conocieron amigos radioescuchas, que son precisamente lavaderos de lámina que tienen esta ondulación que con otro palito los raspas y sigues y le hace la función de güiro, pero sin serlo, ¿no? Es un güiro wannabe. Claro, no, de hecho ya está tipificado como un instrumento musical el lavadero. En el sur de Estados Unidos, para mucha de la música de Nueva Orleans, se incluye dentro del set de estas agrupaciones el lavadero. Y también, y así se le llama el lavadero, es un lavadero, y lo venden en tiendas de música, un lavadero musical. Un lavadero Stradivarius. Exactamente, que precisamente es el lavadero, pues todos sabemos que era el lavadero portátil de las mujeres que iban a lavar al río directamente. Entonces, simplemente ahí tenían su tablita con la lámina ondulada y pues se les facilitaba mucho más que hacerlo en una piedra. Pero bueno, vamos a un instrumento, yo creo que me atrevo a decir que es el más popular de la República Mexicana y de gran parte del mundo, Master. ¿Cuál crees que sea? Ay, no sé, la trompeta, el No, tambor, pues no. el silbato. La guitarra, man. Ay, no, pues cuándo iba a dar, ¿verdad? No, ¿cómo se te ocurre? Sí, la guitarra, es más, muchos se atreven a decir que es el instrumento nacional mexicano. Obviamente tiene sus orígenes españoles y a su vez de árabes, ¿no? Pero ya como un instrumento adoptado, es un instrumento muy nuestro. Lo encontramos en básicamente todas las agrupaciones acústicas y con instrumentos no acústicos, eléctricos. La guitarra. Aquí comúnmente también conocidos para la banda de que agarran su lira, ¿no? Bueno, que la lira propiamente es otro instrumento, pero aquí la guitarra. Y bueno. Lira, la lira irá. Y sí, yo creo que todo mundo, incluyéndome, fue de los primeros acercamientos a aprender música de manera un poco más formal, más allá de lo que te enseñan en los primeros años de Escolapio. Yo recuerdo que en algún momento estuve en un grupo que le llamaban el grupo de guitarra, que por supuesto pues la música era muy primitiva, pero muy sencilla. Realmente cualquier persona con una guitarra mediana o pobre y con un rato de entrenamiento puede hacer música y eso es muy popular en cualquier fiesta. No faltará la anécdota del cuate, ¿no? Que lo invitan a una posada porque es el que toca la guitarra y la guitarra tristemente después de la celebración y con excesos
posteriores a este evento, pues la guitarra termina en la fogata. Sí, pero yo creo que no hay una casa, o es rara la casa donde no haya por lo menos una guitarra colgada, ¿no? En la pared. Con 2 cuerdas. Con 2 cuerditas ahí, todos ya todas las otras 4 totalmente tronadas. Pero justamente por ese acercamiento, pues es muy versátil, ¿no? Ese instrumento. Lo encontramos desde piezas clásicas, todo el repertorio clásico internacional, así como en el folclore, ¿no? Y con los diferentes tipos de guitarra, ¿no? Que están los que más abundan aquí en México, que son las guitarras de cuerdas de nylon y las guitarras de cuerdas de metal, ¿no? Ese es muy común encontrarlo en los cantores de corridos, ¿no? Ese sonido muy, muy folclórico. ¿Qué te parece si vamos a escuchar algo de la guitarra folclórica mexicana? Y más allá de la guitarra de la calle, la guitarra sobre el camión. Venga de ahí. Muy buenas tardes, señoras y señores, muchachos y niños y niñas. Voy a tenerles unas canciones y espero que sean de su agrado. Bueno, pues así suena la guitarra en la calle, ¿no? Si quieren escuchar guitarra de concierto, pues bueno, ahí también hay. Pero es parte del folclore, la guitarra de calle. Y bueno, yo creo que el lugar donde más se producen ese tipo de instrumentos, guitarras de aguacate, de pino, de triplay, muy accesibles obviamente por sus materiales y por eso es tan popular, pues es en Paracho, ¿no? Que es la capital de la guitarra aquí en México. Exacto. Y los invitamos a que, por supuesto, vean, y no nada más hay guitarras de 5 pesos, bueno, muy accesibles, sino hay guitarras finísimas. No hay que demeritar, el trabajo de los artesanos, que por cierto pueden encontrarse guitarras súper baratas, hasta súper llenos de artesanía y de gran valor artístico. Claro que sí, o sea, hay para todos, ¿no? Entonces vale la pena acercarse a este instrumento. ¿Qué otro instrumento de calle tenemos, Master? Fíjate que tengo de la marimba. Por supuesto hubo una época y hay épocas en las que de repente ves a las agrupaciones de 1, 2, 3 o 4 personas, tanto individuales como en grupo, tocando una marimba en la calle. Por supuesto, en algunos lugares, en el sureste en especial, me ha tocado a mí en algunas veces que he ido, en el mismo restaurante está una persona o un grupo de personas tocando la marimba. Vas por la calle y de repente escuchas una marimba por acá, otra marimba por allá. Vamos como si fuera pan de todos los días y imagínate, yo digo, es de la calle, pero andar cargando el instrumento pues tampoco es cosa fácil, ¿no? Sí, y además te encuentras también que se identifica mucho con algunos estados, ¿no? La marimba chapaneca, que tiene sus características de construcción, la marimba oaxaqueña, ¿no? Sobre todo. Y bueno, ves que el marimbista pues nunca va solo, ¿no? Como bien lo decías, para cargarla, pues siempre van como 2, 3 achichincles. De hecho, para interpretarla, también a veces hasta 4 personas interpretando una sola marimba. Por su amplio registro, pues es obviamente alguien se dedica a hacer los graves, alguien en el acompañamiento y 2 la melodía, ¿no? De hecho, es el parte del entrenamiento, ¿no? ¿Quiere usted tocar marimba? Primero cárguela. Exacto, sí. ¿Qué te parece si la escuchamos? Claro que sí. Fíjate, Master, este instrumento, a pesar de que es de origen africano y después pasa a formar parte de la sección de percusiones de las orquestas occidentales y bueno, y también viene a nuestro país por ese medio, se desarrolla entre los artesanos mexicanos, particularmente en Chiapas, una peculiaridad de este instrumento. Ustedes ven en las teclas que son de madera y tienen un tubito que es el que le da la resonancia y también ayuda para la afinación. Bueno, pues en los tubitos de las marimbas chapanecas, además de que no son redondos como las europeas, sino cuadrados, tienen una membranita de puerco, una membranita de cuero de puerco, tiene que ser de cuero de puerco,
que es la que le da esa resonancia tan peculiar a la marimba chapaneca. Entonces en cierta parte del tubo le ponen en un agujerito esa membranita que le hace vibrar de una manera tan peculiar. Y sí, es tan importante conocer de pronto que no es tan sencillo y no es de cualquier madera, no es cualquier constructor, en fin, tiene su chiste. No, claro, y también familias enteras que se dedican no solamente a la construcción, sino a la interpretación y a la promoción del repertorio de la marimba mexicana, ¿no? Como es la familia Nandayapa en la región de Chiapas y Oaxaca, que se dedican exclusivamente a este instrumento con su repertorio y construcción. Entonces, son instrumentos de una tradición, no solamente se quedan en la calle, sino que están en parte del folclore mexicano. Y bueno, aquí en México, si estamos hablando de la guitarra, estamos hablando de la marimba, del güiro, creo que un instrumento también que lo adoptamos dentro de la música, que lo vemos en la calle, es yo creo que el violín. El violín, por supuesto, pero además el violín yo creo que lo podemos dejar aparte porque ciertamente hay muchos violinistas de calle, muchos intérpretes de este instrumento. Ciertamente yo no he visto muchos violinistas en la calle, pero sé que los hay. Creo yo que como que en menor medida, ¿no? Que la guitarra o que tal vez el güiro o el pseudo güiro u otros instrumentos, no sé, Master. Sí, pero te lo llegas a topar de pronto, pero fíjate que curiosamente no es cualquier violín. Ciertamente este violín, el que se estudia en el conservatorio, el que se promueve, digamos, en algunas agrupaciones de cámara, de orquestas o incluso en mariachis también, suelen ser instrumentos de luthiers que tienen ya toda la tradición europea de Cremona. Pero hay un tipo de violines que se hacen paracho, que es con diapasón, que es donde se tocan las notas, diapasón de granadillo, madera de pino. Es que de veras tiene unas medidas y una sonoridad muy peculiar, que es el que sí encontramos en la calle, el viejito que está tocando sus sonecitos de pronto y les venden ahí o incluyen un arco en lugar de cerdas de pelo de caballo, son cerdas de plástico ¿Ah, sí? Bueno, ¿de plástico? Sí. Entonces, y tiene un sonido pues muy, muy, muy peculiar. Tiene un sonido demasiado metálico y muy sonoro, ¿no? Es el violín de calle, el violín de paracho. Violín de calle. Exactamente, sí. O sea, constructores de guitarra, pues paracho, mis respetos. Pero de violines ahí no está la escuela cremonense, ¿no? Ahí son reproducciones artesanales sin demeritar, pero digamos tiene un resultado muy, muy identificable. ¿Qué te parece si vamos a escuchar algo de este violín de calle? Órale, me parece muy bien. Ponen más cuando los miran grabando. Bien, interesantísimo porque ciertamente uno encuentra estas agrupaciones y rápidamente, pues, ¿dónde lo podemos encontrar? Luego en la música hay unos grupos de personas que andan en la calle distribuyendo y haciendo la monotonía de la vialidad menos difícil de sobrellevar, y he encontrado, por ejemplo, la agrupación de música judía, sefardís, etcétera, pero traen sus violines, por cierto, ahorita recordé, y su clarinete y hasta percusiones, un set de percusiones completas, y violines, por supuesto, no faltan. Pero vamos a pasar a otro un poco más de música callejera, pero de tus épocas, Master, de la época de cuando todavía le tenías miedo a la peste negra, de cuando le tenías miedo a que te agarraran tocando instrumentos en la calle, o que el inquisidor viera que tenías tus libros de ciencia, ¿verdad? Pues me refiero a la zanfona o al hurdy-gurdy. Y la zanfona o zanfoña también
o hurdy-gurdy es un instrumento musical que pertenece a la familia de los cordófonos frotados. Ya está mi palabra dominguera. Cordófono frotado, muy extendido en la música popular europea. Hay numerosas variantes en distintas regiones y épocas. Es posible derivada del siglo X, y la zanfoña se conoce también en español por muchos otros nombres como vihuela de rueda, sinfonía, entre otros. Entonces era un instrumento. ¿Cómo dices que era la viola de ciego, no? La viola de ciego, exactamente. Viola da checo, que era pues como le daban una vueltita, una manivela. Chequen por ahí en la red, busquen zanfoña o hurdy-gurdy o viola de ciego. Y esa manivela giraba un rotor que hacía las veces del arco que pasaba por las cuerdas. Entonces cuando pulsaban las teclas, pues un mecanismo hacía que las hacía, digamos, a forma de los dedos sobre el diapasón del violín. ¿Qué les parece si vamos a escuchar algo de este instrumento de calle de la Edad Media? Bien, ahora de la Edad Media vamos a regresar acá a nuestro México del siglo XX. Sí, caray. Y no nada más a México del siglo XX. Fíjate que ciertamente en algunas charlas que hemos tenido, pues este instrumento podría, si les empezamos a platicar de su origen, a lo mejor ni siquiera de manera remota pudiéramos asociarlo con nuestro México de inicios del siglo XX y también de nuestra actualidad. Si yo te dijera, Máster, que hay documentos que explican la construcción partiendo desde el diseño, la construcción de herramientas y localización de los materiales para construirlo, parte de tratados del siglo XVII, después de haber leído tratados de los grandes teóricos musicales en Europa y en el centro de Francia, pues te diría que Don B2 de Cels tiene en su tratado El arte de la construcción de órganos un apartado destinado a la construcción de, ¿qué crees? Nada más ni nada menos de el cilindro, el organillo. Cilindro, sí, cómo no. Es que siempre cuando yo escucho del cilindro, pienso en la época porfiriana, no sé por qué. Sí, y yo me imagino siempre al changuito. Mira, con su sombrerito, su tacita y bailando muy contento, ¿no? Fíjate que este instrumento se ve tan simple que incluso hay chistes que les hacían, ¿no? Dice, qué chiste tocarlo, porque nomás el cilindrero pues le mueve a la manivela, ¿no? Cualquiera lo toca así, pero no cualquiera lo carga, ¿no? Decía, es era la correcto. respuesta de tipo. Pues tiene su chiste. En la construcción es todo una ciencia de la programación, de la real programación mecánica, ¿no? El hacer, que crea un mecanismo muy parecido también al de las pianolas, ¿recuerdas?
Es correcto. Sí, no me acuerdo del mecanismo de las Como pianolas. no te hagas. Pero bueno, ¿qué te parece si vamos a escuchar, antes de despedirnos, algo de este instrumento, pues ya tan mexicano, el cilindro? Claro, ¿cómo dicen? Una moneda para el cilindro, una moneda para el changuito, y ahí está su changuito Ándale. cilindrero, o un perrito bailador. Bueno, nada más quería comentarte algo, Master. Dijiste algo bien interesante sobre esto, de la construcción o sea, no nada más es el puro cilindro. De hecho, también hay un tratado para poder construir o sea, el cilindro, por eso se llama así, porque es un cilindro con muescas que acciona el mecanismo. Entonces, no nada más era construir el cilindro, también había que el instrumento, el organillo. Había que construir también la música, el aparato, la memoria. Son las primeras memorias de las cuales un aparato mecánico tenemos registro que utiliza un aparato mecánico. Pero bueno, Sí. es lo que hay y lo que suena. Lo que hay y lo que suena ahí. Entonces, hoy dimos un paseíto por instrumentos de la calle. Amigas, amigos, espero que se la hayan pasado también como nosotros por aquí con estos instrumentos tan comunes, pero a veces tan desconocidos. Se despide de ustedes Luis Güense y Cédric de León. Hasta la próxima semana. Hasta pronto. Lo que hay y lo que suena. Una perspectiva relajada de la música.